Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver, ya para finalizar, el tema de diuréticos. Ya. Ayer, bueno, en la anterior clase hemos visto manitol, ¿no? Hemos visto manitol en la hipertensión intracraneal asociado a edema cerebral. Hemos visto cómo varios aspectos del manitol, ¿no? Es un tema bastante largo, ¿no? El tema de manitol. Y hoy día vamos a ver lo que restan de nuestros diuréticos, que prácticamente ya lo habíamos visto en los otros temas, ¿no? Como recordarán, la fisiopatología del síndrome nefrótico, y también ahí en esos temas habíamos puesto el uso de los diuréticos, ¿no? En síndrome nefrótico, en insuficiencia cardíaca y en cirrosis hepática, ¿no? Que esos tres trastornos se asociaban mucho a la retención de sodio y líquido. Y, con, y cuando hay ese tipo de edema trasudado, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar nuestros diuréticos, ¿no? Y este tema vamos a ver entonces los diuréticos que nos faltan por ver. ¿Ya? Tenemos acá los diuréticos de ASA, que son la furosemida, torsemida, bumetanida. Los diuréticos de ASA son uno de los más potentes después del manitol, ¿sí? Tenemos aquí un mecanismo de acción. El mecanismo de acción de estos diuréticos de ASA. Hemos puesto ejemplo la furosemida. La furosemida lo que hace es, a nivel del cotransportador sodio, cloro y potasio, ¿ya? Va a interferir este intercambio de que estos iones del lumen tubular pase a nuestra célula tubular, ¿ya? Este es el lumen tubular. Entonces lo que hace es, fisiológicamente, este cotransportador es meter sodio, dos moléculas de cloro y potasio a nivel de la célula tubular del asa, que es donde realiza la función la furosemida, ¿no? A nivel de la rama gruesa del asa ascendente. Entonces lo que hace la furosemida es inhibir la función del cotransportador, ¿no? Inhibir la función del cotransportador sodio 2-cloro potasio. Inhibe o bloquea, ¿sí? Entonces interfiere con la reabsorción de sodio y agua. Donde va sodio, va agua, ¿no? Siempre. Entonces ya no se va a cumplir esta función fisiológica, porque la furosemida va a actuar a ese nivel. Va a actuar a ese nivel y ya no se va a reabsorber sodio, cloro y potasio. Por tanto, también la furosemida actúa a nivel de la reabsorción de calcio y magnesio. Actúa también bloqueando, inhibiendo la reabsorción de calcio y magnesio, ¿sí? Eso es lo que hace la furosemida. Entonces vamos a ver por qué nos produce la furosemida los efectos adversos de hipocalcemia, que vamos a ver luego, hipocalcemia, hipomagnesemia. Pero aquí tenemos el argumento por qué nos va a producir esos efectos adversos. Porque va a interferir en la reabsorción de calcio y magnesio. Y también por qué nos produce hipopotasemia. Porque va a interferir en la reabsorción de potasio, ¿sí? Entonces ya nos vamos dando cuenta por qué se va a producir esos efectos adversos. Entonces la furosemida actúa a esos dos niveles, a nivel de la célula tubular del asa de Henle, ¿no? Esto es el mecanismo de acción que les expliqué todo esto, ¿okay? Tenemos acá las indicaciones. Hemos visto que se usan edema relacionado a insuficiencia cardíaca, ¿no? Habíamos hablado en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca que los diuréticos eran de uso, ¿no? En los casos de edemas periféricos asociados a insuficiencia cardíaca. También habíamos visto que en la insuficiencia cardíaca una de las complicaciones agudas más mortales es el edema pulmonar agudo, edema agudo del pulmón, ¿ya? Entonces también usábamos diuréticos de ASA, la furosemida, ¿no? También las crisis hipertensivas actúan también disminuyendo las crisis hipertensivas. Realiza, se lo, también se usa para eso. Síndrome nefrótico, el síndrome nefrótico que hemos visto en la fisiopatología, también usábamos diuréticos de ASA.
la furosemida, ¿no? Ascitis en cirrosis hepática también, ¿ya? En los casos de ascitis en cirrosis hepática usábamos los diuréticos también, ¿no? Porque nos producían una retención de sodio y agua. También en la insuficiencia renal con retención de líquidos también se usa de hecho los diuréticos de asa en esos casos, ¿ya? Bien, bueno, entonces eso tenemos por cuáles son los diuréticos, mecanismo de acción y sus indicaciones. Luego vamos a ver los efectos adversos de los diuréticos de asa, ¿ya? Por este otro lado tenemos a los tiacídicos. Los tiacídicos son menos potentes que los de asa. Es por eso que los tiacídicos los usamos más para manejo ambulatorio, o sea, para que el paciente vaya y tome en su casa el fármaco. Mientras tanto que los diuréticos de asa se usa bastante en el compromiso cuando hay compromiso de la vida, ¿no? Una emergencia por retención hídrica, líquido, ¿no? Entonces, en esos pacientes en emergencia con retención hídrica, los diuréticos de asa perfectos van para esos pacientes. En ambulatorio, pacientes que no representan no tienen un compromiso de la vida por alguna retención de líquido, los tiacídicos van muy bien, ¿no? Entonces tenemos los diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiazida, clortalidona, metolazona, indapamina. Son nuestros diuréticos tiacídicos, ¿ya? El mecanismo de acción de estos diuréticos tiacídicos, ya acá tenemos tiacidas, es actuar a nivel de la célula tubular de la segunda porción del túbulo contorneado distal. Ahí es donde actúan nuestras tiacidas, todas estas que les mencioné. Y lo que hacen las tiacidas es inhibir, ¿no?, la función del cotransportador sodio-cloro. Inhibe la función de este cotransportador, impidiendo que se reabsorba sodio y cloro a la célula tubular de la segunda porción del túbulo contorneado distal, ¿no? Y una vez que ingresa sodio-cloro, esto se va al intersticio y va al espacio intravascular, ¿no?, y al torrente sanguíneo. Es por eso que aumenta la volemia, ¿no? La volemia. Entonces, los tiacídicos evitan eso, ¿no? Disminuyen la reabsorción de sodio y cloro, ¿no? Disminuyen por un efecto de inhibición de la reabsorción de sodio y cloro a este nivel. En la célula tubular de la segunda porción del túbulo contorneado distal actúan nuestros diuréticos tiacídicos. Entonces acá tenemos el potasio, que normalmente fisiológicamente también se excreta potasio en esta porción de la segunda porción del túbulo contorneado distal hacia el lumen tubular, ¿no? Eso es un detalle más. Bien, entonces tenemos, ese es el mecanismo de acción de nuestros fármacos tiacídicos. Ahora vamos por los ahorradores de potasio. Los ahorradores de potasio. Los diuréticos tiacídicos, antes de pasar a los ahorradores de potasio, son bastante usados para el tratamiento ambulatorio y combinado con otros fármacos antihipertensivos, que vamos a ver en un capítulo los esquemas para distintas patologías. O sea, qué fármacos usamos en diabéticos, en pacientes con cardiópatas, ¿no? Qué fármacos antihipertensivos usamos en esos pacientes, ¿no? Entonces los diuréticos tiacídicos van muchas veces combinados con otros fármacos, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, IEK, o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, los ARA2, ¿no? Se combinan. Vamos a ver esas combinaciones en el próximo capítulo, ¿ok? Bien, entonces vamos a pasar por este lado, por los ahorradores de potasio. Ahorradores de potasio. Tenemos dos clases de fármacos ahorradores de potasio. Tenemos dos clases de fármacos ahorradores de potasio, ¿ya? Tenemos por un lado los bloqueadores de los canales de sodio. El mecanismo de acción de estos ahorradores de potasio son que bloquean bloquean los canales de sodio. Y ellos están la amilorida y el triantereno. Amilorida y triantereno, ¿ya? Tenemos por otro lado a fármacos que hemos visto el mecanismo de acción y no lo vamos a volver a repetir aquí.
Lo hemos visto el mecanismo de acción en los fármacos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Ahí lo hemos visto a la espironolactona y a la espleronona, ¿no? Hemos visto en esos casos. Así que no lo vamos a repetir acá el mecanismo de acción. Sí vamos a ver el mecanismo de acción de amilorida y trianterena. ¿Ya? Bien, entonces tenemos dos tipos de fármacos ahorradores de potasio, ¿no? Ya. Y actúan a distintos niveles. Y obviamente, por supuesto que no se combinan, ¿no? No se combinan estos dos fármacos. No se les da a un paciente a espironolactona y amilorida, ¿no? No, sí, no hay ese... No existe eso, ¿sí? No se da. Entonces, el mecanismo de acción es mecanismo de acción. Lumen tubular, ¿no? Tenemos el lumen tubular, ¿no? La amilorida y el triantereno lo que hacen es, ¿no? A este nivel del canal de sodio, lo que hace es disminuir, producirá un bloqueo de estos canales de sodio. Bloquean estos canales de sodio, los bloquean estos canales de sodio, impidiendo que sodio ingrese a nuestra célula tubular de la segunda porción del túbulo contorneado distal y túbulo colector. Es ahí donde realiza el mecanismo de acción amilorida y triantereno, a nivel de los canales de sodio de la célula tubular de la segunda porción del túbulo contorneado distal y túbulo colector, ¿ya? Es a ese nivel donde actúan nuestros fármacos amilorida y triantereno, bloqueando estos canales de sodio, impidiendo que sodio se reabsorba a nuestra célula tubular, ¿no? Y el sodio luego pase al intersticio por esta por este cotransportador sodio y potasio, ¿no? ¿Y por qué le da y por qué son ahorradores de potasio si actúan en el canal de sodio? Aquí está lo que es la causa de eso. Al bloquear a nivel de la célula tubular de la segunda porción del túbulo contorneado distal y túbulo colector, la amilorida y triantereno, al bloquear estos canales de sodio, lo que hacen es evitar que sodio ingrese a esta célula tubular. Entonces sodio no ingresa, por tanto se va a reducir este intercambio sodio-potasio, ¿no? O sea, este cotransportador, ¿no? Sodio-potasio, donde va a meter sodio hacia el intersticio y que pase al espacio intravascular, ¿no? Y por otro lado, el potasio viene del espacio vascular al intersticio, y del intersticio pasa a la célula tubular del túbulo contorneado distal y túbulo colector, y este va a pasar por sus canales de potasio y se va a excretar, ¿no? Fisiológicamente actúan así. Pero la amilorida y triantereno, al bloquear los canales de sodio, evita que ingrese sodio, por tanto esto va a alterar este cotransportador sodio-potasio, porque no va a haber la cantidad suficiente de sodio en la célula tubular para el intercambio. Y por eso es que no se va a excretar potasio, se va a ahorrar. Vamos a ahorrar potasio en el organismo, ¿sí? Y es por eso la causa y por eso es, ¿no?, lo que se denominan los ahorradores de potasio, ¿no? Amilorida y triantereno. La espironolactona y espleronona son ahorradores de potasio que actúan a nivel del receptor de aldosterona, ¿no? Impidiendo la formación de las proteínas ROM, ¿no? Y las otras, ¿no? ROM, ENaC, ¿no? Y sodio-potasio, ¿no? Impidiendo esa formación de esas proteínas. Entonces, eso es el mecanismo de acción de los ahorradores de potasio. Enseguida vamos a ver lo que es efectos adversos, ¿ya? Y vamos a finalizar las contraindicaciones e interacciones, ¿sí? Entonces, algo que es muy importante saber, ¿sí?, y que me estaba olvidando, algo que es muy importante, como que me estaba olvidando decirles, es que las indicaciones, ¿no? Las indicaciones de los diuréticos tiacídicos. ¿Cuáles son las indicaciones de los diuréticos tiacídicos, no? Entonces, las indicaciones de los diuréticos tiacídicos, lo que son hidroclorotiazida, clortalidona,
metolazona, indapamida, se utilizan en estos casos: hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Edema asociado a cirrosis hepática, también se los usan los diuréticos tiacídicos, y edema en síndrome nefrótico. ¿Ya? Esas son las indicaciones de los diuréticos tiacídicos. Mientras tanto que los ahorradores de potasio los ahorradores de potasio lo usamos para esos pacientes que tienen riesgo de hipopotasemia, ¿sí? Que tienen hipopotasemia, ¿ya? La espironolactona y espleronona lo usamos también va muy bien para los pacientes con cirrosis hepática. De hecho, es el tratamiento estándar en esos pacientes con cirrosis hepática, ¿ya? Que presentan ascitis, ¿no? Se lo usa bastante la espironolactona y espleronona, ¿ya? Y también lo usamos estos dos fármacos, espironolactona más que todo, en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva compensada, como antifibrótico, antiremodelador cardíaco, ¿no? Más lo usamos por ese efecto en esos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva compensada, ¿no? Los antagonistas de la aldosterona lo usamos en eso, ¿no? Bien. Acá tenemos un dato muy importante. Un dato, cuando el aclaramiento de creatinina es menor a 40 ml por minuto, solo son eficaces los diuréticos de asa, ¿sí? Entonces, cuando tengamos una creatinina, ya, un clearance de creatinina, ya que es un laboratorio, menor a 40 ml, ¿ya? Entonces, ahí los diuréticos tiacídicos, ¿no?, son ineficaces. Se usan los diuréticos de asa en esto, ¿ya? Se usan los diuréticos de asa. Se hace una fórmula llamada Cockcroft-Gall para saber el filtrado glomerular. Este es el filtrado glomerular, ¿ya? Cuando el filtrado glomerular es menor a 40 ml, entonces no usamos diuréticos tiacídicos, sino los más potentes, diuréticos de asa, directamente diuréticos de asa, ¿sí? Esto entonces, el aclaramiento de creatinina lo usamos en pacientes para ver, ¿no?, si hay si hay una respuesta, ¿no?, a diuréticos. Bien, entonces tenemos eso, ¿ok?